La vida puede ser vista como si todos ustedes o nosotros estuviéramos en una montaña, en una serranía. Sabemos que tenemos que ir por un camino, sabemos que tenemos que ir hacia allá, pero no es un camino plano, sino que hay subidas y bajadas. Aquellas personas que piensan que la vida es fácil, seguramente ya se dieron cuenta o alguna vez les tocó darse cuenta que no es así. Cada día tenemos la oportunidad de renacer y es por eso que estamos aquí reunidos. Felicidades nuevamente a ustedes por haberse dado la oportunidad de renacer el día de hoy y no pensando como que uno vuelve a nacer o que se hace más joven, porque eso no existe, sino que uno sigue siendo joven, recuperando fuerzas, recuperando la energía y recuperando la importancia que se da a uno mismo. Solamente hay una forma de no envejecer y ustedes ya lo habrán leído. Dorian Gray le vendió su alma al diablo. Solamente allí es posible no envejecer. Bueno, también hay otra forma de no envejecer. Todos nosotros que hemos llegado a cierta edad, que hemos tenido este privilegio de ser mayores, es porque no morimos antes. Alguien puede considerar una tragedia llegar a ser mayor, pero llegar a viejo, en el buen sentido de la palabra, es peor no llegar a viejo. Así es que, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Una persona mayor de 60 años es una persona mayor o es vieja? Mayor. Definitivamente. Una persona es mayor. Mayor es quien tiene mucha edad. Viejo es quien ya perdió la jovialidad. Mayor eres cuando te preguntas, ¿esto de verdad vale la pena? Y viejo es cuando, sin pensar, respondes que no. Y en este momento piensen en todas esas personas a quienes invitaron y ahorita se quedaron en casa pudiendo estar aquí. Mayor eres cuando todavía aprendes. Viejo eres cuando ya no te interesa enseñar. Eres mayor cuando estás activo en movimiento, como ahora, por ejemplo, ¿sí? Pero eres viejo cuando pasas la mayor parte de tu tiempo sentado, acostado como estatua. Eres mayor cuando el día que comienza es único y eres viejo cuando todos los días son iguales. ¿El día de hoy es igual al de ayer? No. Definitivamente no. Hoy es el mejor día de mi vida. A ver, vamos diciéndolo. Hoy es el mejor día de mi vida. Hoy es el mejor día de mi vida. Muy bien. El envejecimiento es la suma de todos los cambios que se producen de forma gradual con el paso del tiempo y que conducen a un riesgo nada más creciente de vulnerabilidad y de enfermedad. Les voy a explicar más o menos cómo envejecemos. Después de que terminamos nuestra etapa reproductiva, más o menos entre los 25 y los 30 años, comenzamos a envejecer a razón de un deterioro del 1% por año, más o menos, después de los 30 años. Es decir, que hacia los 30 años estamos al 100% de nuestras capacidades funcionales, a los 50 estamos en el 80%, a los 70 estamos al 60% y a los 90 estamos al 40%, más o menos. Si nos cuidamos bien. ¿Esto quiere decir que yo soy inútil? No, para nada. A los 70 años tengo un 60%, ¿sí? Y ustedes se recordarán de personas que en la primaria, en la secundaria o en la prepa tenían 6 de calificación. Y el tener 6 de calificación no siempre quiere decir que uno sea muy malo. ¿De acuerdo? Así es que nos puede ir muy bien con ese 60 o ese 40%. ¿Por qué envejecemos? Una interesante pregunta. Porque es ley de vida y no hay de otra. No nos metemos en más teorías científicas, cafés filosóficos y charlas bizantinas aquí. Hay diferentes teorías de por qué envejecemos, pero lo que es cierto es que todo ser vivo es un proceso universal, todo ser vivo envejece. Depende de varios factores nuestro envejecimiento, del estrés que le pongamos a la vida, los genes, puesto que sí,
Si nosotros tenemos familiares que han vivido mucho tiempo, tenemos una probabilidad de vivir más años. Lo mismo, podríamos decir lo contrario, si nuestros familiares han muerto muy jóvenes. El medio ambiente también, un lugar más contaminado o menos contaminado. La economía, vivir en un país rico, donde todo está más fácil, en un país más pobre. Por ejemplo, las personas que viven en África tienen una esperanza de vida de 40 años en este momento. O las personas que viven en Japón tienen una esperanza de vida de 86 años en este momento. Aunque Japón sabemos que viven hasta 100, 110 años, muy bien. La cultura también, porque la persona tiene un lugar en la sociedad y la gente lo ve diferente como una persona mayor o lo ve como una persona joven. Y nuestra esperanza de vida. En México, en promedio tenemos para los hombres 73 y para las mujeres 77 años de esperanza de vida, en general. Pero ¿cuál es tu esperanza de vida? ¿Saber cuánto tiempo vas a vivir o cómo esperas vivir? Calidad de vida, exactamente. Envejecer satisfactoriamente o tener una buena calidad de envejecimiento quiere decir vivir después de cierta edad. ¿Y quién dice que después de cierta edad, o sea, después de los 60 años, es envejecimiento? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se le ocurrió poner los 65 o los 60 años que nos dan la credencial de INAPAM? Pues yo no quería ser viejo, yo no quería todavía en este momento llegar a mayor y sin embargo ya me jubilaron, ya me pusieron en una credencial del INAPAM, ¿sí? De seguro que lo dijo, no han llegado a los 60 años. Definitivamente. Así es, eso es por políticas de gobierno. Y ustedes conocerán a gente que es todavía muy mayor, que tiene más de 60, de 70, de 80 y que sin embargo sigue sintiéndose joven. Así es que envejecer satisfactoriamente quiere decir vivir después de cierta edad con calidad de vida. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿tú qué piensas acerca de la calidad de vida? La mayoría de las personas responde, es que yo lo que quiero para tener una calidad de vida es que no dependa de los demás. Quiero vivir de acuerdo a mis ideales y quiero estar en pleno uso de mis facultades mentales. Y creo que es todo lo que queremos nosotros. Envejecer entonces es una actitud. Y aquí les voy a explicar brevemente las diferencias entre lo que quieren las personas más jóvenes y lo que quieren o lo que buscan las personas que ya han crecido. Las personas que ya han crecido han logrado un grado profundo de madurez. No todas las personas que llegan a 60 o a 80 o a cualquier edad han sabido envejecer. Y también puede suceder el caso de jovencitos de 20, 30, que hayan envejecido o que les haya la vida hecho madurar más prematuramente, pero que han tenido esta sabiduría. Entonces, ¿cómo es el joven viejo? El joven viejo, como dice la canción, en el hombre del amanecer o el hombre que está en su etapa más temprana de la vida, le da mucha importancia al dinero. Siempre está peleando, luchando, queriéndolo. Basa su vida en aventuras, en riesgos. Tiene una sed a veces insaciable de éxito, de placer y la necesidad de ser respetado. En cambio, aquellas personas que han madurado, sin importar la edad que tienen, los que llamamos los viejos jóvenes o el hombre del atardecer, dan mucha más prioridad a la espiritualidad. Son personas que definitivamente tienen menor estrés o que lo saben controlar, que su prioridad es y será siempre la familia, que aceptan o que se guían por una voluntad de Dios y que dan una situación de honradez a todas sus relaciones. Viendo las mujeres, la joven vieja, y perdón que haya puesto tantas veces la palabra viejo y vieja, pero es en el sentido poético de la palabra, ¿sí?
La joven vieja, ¿sí? La mujer del amanecer, tiene toda su prioridad y su atención en la familia, la independencia, lograr una carrera, encajar en o ser como y tener un buen aspecto. Sin embargo, la mujer que ha madurado, la vieja joven, la mujer del atardecer, tiene una satisfacción en lograr el crecimiento a nivel personal, donde da mayor peso a la autoestima, a la espiritualidad, donde busca la felicidad y ha logrado perdonar. Así es que todos podemos estar en este momento pasando de la oscuridad al amanecer. ¿Cuáles son los desafíos después de los 60 años? Y aquí pongo estas imágenes para ejemplificar que los 60 años no siempre son como nos los pintan. Tenemos muchos clichés acerca del envejecimiento y nunca son así, no siempre son así. Pero ¿cuáles son nuestros desafíos después de los 60 años? La tolerancia a la frustración, puesto que si queremos algo y no lo podemos lograr, caemos o podemos caer en el error de frustrarnos, enojarnos con nosotros mismos o con otras personas por no haberlo hecho y vivir infelices. La superación de las crisis. En cada etapa tenemos crisis. Sin embargo, después de los 60 como que son cada vez más frecuentes. En la aceptación del duelo o de las pérdidas. No es solamente la pérdida, la muerte de un ser amado, de un ser querido, cercano, una amistad, sino todos nuestros círculos sociales, mi círculo laboral, mi trabajo que antes tenía, la capacidad económica que antes tenía, la familia, la mesa larga, bien puesta que antes tenía, ahora ya no la tengo. Por enfermedad, he perdido la salud, etc. Muchas cosas podemos perder y el proceso de aceptación del duelo es un desafío. Y aprender a vivir el día a día. Día a día solamente se puede vivir. Las crisis son momentos claves en la vida de las personas. Todos ustedes todos hemos pasado por crisis, cada quien a su nivel. Y yo les pregunto, ¿les fueron útiles o les fueron inútiles esos momentos de crisis? Muy útiles. Precisamente la gente que ha madurado más pronto es aquella que por desfortuna ha vivido más tiempo en crisis, donde se las ha tenido que ingeniar desde pequeñitos. Yo personalmente, para compartir con ustedes el estar aquí, he pasado por muchas crisis también, que algún día se las contaré. Pero lo que sí he aprendido es que gracias a esas crisis yo he podido cambiar y las personas han podido cambiar también. Las crisis se escriben con C de cambio y el cambio de esa crisis hace que se cierren los círculos y que las personas sean más integrales. ¿Cuál es el problema entonces del envejecimiento y cuál es lo que tal vez algunas personas que veo que están menos de 60 años aquí les ha atraído de esta plática? El problema del siglo XX es que el mundo cree que uno es lo que uno hace. Si tú crees que eres lo que haces, caes en riesgo o tienes el peligro de que cuando no hagas eso que te hace ser, pues te deprimas, te frustres y vengas abajo. Es que soy un doctor, es que soy maestra, es que soy abogado, soy campesino, soy ama de casa, lo que sea, y ahora ya no lo puedo hacer o ya no puedo ser así. Por cierto, nos engañaron. A muchas mujeres que ahora tienen entre 60 y 70 años, tal vez vivieron con un conflicto, la revolución femenina, etc. Pero el hecho de ser ama de casa no quiere decir estar fracasada. Se los comparto porque ha sido el motivo de depresión de muchas pacientes o de muchas personas que he conocido, que dejan de trabajar y no pueden estar en su casa. Otro de los problemas del siglo XX
es pensar que yo soy el rol que juego en la familia. Es que soy hija, es que soy madre, es que soy abuela, ¿sí? Y cuando no pasa así, o cuando, gracias, y cuando ya no es así, ¿qué pasa? ¿Quién soy entonces? El problema del siglo XX, entre muchos problemas que nos dejó, la forma en que aborazadamente vivimos el siglo XX, donde le dimos mucha prioridad al dinero, a la tecnología, al trabajo, y nos alejamos de lo que realmente somos como seres humanos, es que le dimos mucho peso al ego. Y todo lo que tiene que ver con el ego es cuando nos respondemos o pensamos en qué somos, quién soy. Y entonces nuestro ego dice, es que yo soy lo que tengo. Es que yo soy lo que hago. Es que yo soy lo que otros piensan de mí. Pero ¿y cuando ya no soy? Entonces, ¿quién soy? Al atardecer de la vida, una persona puede tener diferentes dificultades, como por ejemplo el preguntarse nuevamente, como si fuera un adolescente, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Como cuando nos tocó escoger la carrera. Tengo que escoger una carrera y no sé qué estudiar. No sé si estudiar lo que mi papá quiere que yo sea, o lo que más dinero me va a dejar, o lo que está mejor visto. Pero, ¿por qué nunca pensé en estudiar lo que quise ser? Algo así nos puede pasar cuando llegamos a los 60 años. Entramos a otra universidad y tenemos que escoger quiénes queremos ser, cómo queremos ser. Puesto que no podemos ser como los demás quieren, ni tampoco podemos ser aquello que parece que convenga más, sino voltear a vernos a nosotros mismos y pensar y aceptar que ya no es tiempo de competir ni de ganar, que ahora nuestro objetivo es encontrar precisamente algo que nos dé sentido a la vida. Eso nos hace más espirituales, nos hace tener una vida más inspirada y vivir con entusiasmo. El entusiasmo, la gente que vive con entusiasmo es contagiosa. Al igual que la gente que es deprimida, ¿sí? Nos contagia. Las personas que viven con entusiasmo, ustedes las han observado. Entusiasmo viene de la palabra entheos, es decir, es una palabra que se utilizaba originalmente para decir que aquella persona estaba inspirado por Dios o que estaba poseído por una entidad divina o por Dios, que traía a Dios dentro de sí, que tenía la presencia de Dios. Una persona entusiasta, una persona que vive con entusiasmo, contagia eso que es Dios. Ayer fui a dar una plática de envejecimiento exitoso y me quedé pensando, bueno, ¿y por qué exitoso? ¿Exitoso para quién o por qué? O sea, ¿quién dice que es éxito en mi vida? ¿Por qué solo al envejecer? ¿Y por qué no tener éxito toda la vida? ¿O en qué radica este éxito? Algunas personas pensarían que tener éxito es como el que ha tenido este viejecito, esta persona, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya saben quién es? Este era de joven, este ya es de mayor. Algunas personas pensarían que ese es el éxito en la vida. Yo ayer les decía, bueno, envejecer con éxito quiere decir que tengas poca enfermedad, menos discapacidad, que tengas una buena función cognitiva y física y que tengas un gran compromiso con la vida. Y de esa forma es como tienes el envejecimiento exitoso. Pero creo que esto se puede mejorar. Envejecimiento exitoso no es estar libre de enfermedad, de los estragos del declive en el funcionamiento de nuestros órganos, sino tener una actitud positiva ante la adversidad. Una persona que tiene una actitud derrotada ante la adversidad tiene todas las de perder. Se deprime, se frustra, vive con resentimientos, con rencores, su sistema inmune se debilita, aparecen las enfermedades, el cáncer, la muerte. Tenemos todas las de perder si tenemos una actitud derrotada ante la adversidad.
Aquellos individuos con una mejor adaptación a los eventos adversos en su vida, como el duelo, la enfermedad, la pobreza, la soledad, son aquellos que logran un bienestar más estable al final de su vida, es decir, que tienen una mejor calidad de vida. ¿Y ustedes quieren que yo les diga cómo adaptarse mejor? O a lo mejor ustedes están pensando, bueno, ¿y cómo me adapto mejor? Aquí van los consejos del sabio. Y obviamente esto es sabiduría de la humanidad. Cuando lean estas palabras a continuación, dirán, eso yo ya lo sé, o eso ya lo había pensado, eso me lo había dicho mi mamá, o eso fue lo que hizo mi abuela, o eso es lo que leí en la Biblia, en el Tao, eso es lo que leí en los libros de superación personal. Es decir, eso ya lo traemos en nuestros genes, pero a veces se nos olvida. Y así como es importante recordar cómo respirar para que no se nos olvide, aunque es algo que hacemos instintivamente, es necesario, pues lo mismo, recordarnos. Así es que bueno, los consejos son, pon atención a cómo te sientes. ¿Cómo me siento yo en este momento? ¿Cómo me siento no hablándole a mi hermano? ¿Cómo me siento no perdonando a mis hijos? ¿O cómo me siento no perdonando a mis papás porque me maltrataban mucho? ¿O cómo me siento yo viviendo con este hombre o con esta mujer que realmente nunca nos amamos? ¿Cómo me siento? Deja que las decisiones provengan entonces de tu ser superior, puesto que somos parte de un ser superior. Deja que todo ocurra a su debido tiempo, sin poner presiones, sin empujar. Nada ganarás con hacerlo de otra manera. Solamente espera. No quiere decir que eres una persona pasiva, sino que sabes esperar sabiamente y con paciencia todo a su debido tiempo. Evita los apegos. Los apegos pueden ser desde materiales, emocionales, de todo tipo, ¿sí? En este momento, cuando una persona se acuerda de algo que le dolió, híjole, es que a mí me tocaba la herencia. Es que ¿por qué le dieron todo a él o a ella? ¿Sí? En ese momento, cuando recordamos y nos duele, eso es un apego. Así es que, bueno, sé flexible, deja que fluya todo, ¿sí? Sé flexible, sé libre como el agua, sé libre como el viento, peligrosa como el mar. Muchas personas, cuando vienen a una conferencia como esta de envejecimiento exitoso, de renacer en plenitud, etcétera, piensan que aquí vamos a dar una receta de la felicidad, puesto que parece que eso es lo que estamos buscando todos, ¿no? Todos queremos ser felices. Pues bueno, ¿listos? ¿Tienen ahí una hojita? ¿Tienen una pluma? ¿Sí? La receta de la felicidad es esta. Yo no sé por qué la gente, cuando me ha escuchado, por ejemplo, en la radio y me ve, me dice, ay doctor, yo me lo imaginaba de otra forma. Y yo así, sí, ¿cómo me imaginabas o qué? Así. No sé por qué piensan que los geriatras somos así. Pero bueno, no se crean, no hay receta de la felicidad, ustedes ya lo saben. Yo creo que le podríamos preguntar, por ejemplo, a él, ¿sí? Ustedes lo conocen, tiene 72 años ahorita y aguanta 2 horas brincando y rock and rollando en sus conciertos. Es Paul McCartney, así es. Pero él cantaban esta canción de Let It Be, ¿sí? Solamente Let It Be, déjalo ser, deja que las cosas fluyan como tienen que ser. Las personas que buscamos la vida plena o que queremos sentirnos más a gusto con nosotros mismos, debemos de poner 3 ingredientes principales a nuestro diario actuar. Una de ellas es la resiliencia, otra es el movimiento y otra la flexibilidad.
Ahí vamos. Las personas debemos de seguir en movimiento. Hemos visto que lo que no se usa se atrofia, que lo que no se mueve se atasca, el agua que no corre se estanca, ¿sí? Así es que es mejor ser como un libre río que va fluyendo poco a poco y no como agua estancada. Por eso es importante mantenerse en movimiento. La resiliencia es una capacidad de ciertos metales o ciertos materiales de doblarse, deshacerse y volver a su forma original, como las almohadas ortopédicas o como por ejemplo las palmeras. La resiliencia es la entereza más allá de la resistencia, es la capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso. Piensen en una tormenta. Lo que pasa con las tormentas, llega el aire muy fuerte, dobla la palmera hasta el suelo y después de la tormenta se regresa y nada pasó. Porque es flexible, exactamente. Yo me acuerdo, una vez uno de mis abuelos me decía, aguántese, tú tienes que ser fuerte como un roble. A ustedes les decían lo mismo también, ¿verdad? No te rajes, tienes que ser fuerte como un roble, ¿sí? Y sin embargo, yo cuando veo en las tormentas algunos robles y la tormenta es muy fuerte, el roble se viene abajo, con todo y raíz. Entonces, creo que es mejor ser más flexibles como la palmera que fuertes como un roble. Porque el hecho de ser fuerte como un roble quiere decir que yo soy inflexible, que soy cuadrado, y entonces que me echo viejo. Es mejor ser flexible. La flexibilidad es una de nuestras capacidades que nos hace mejores humanos, que nos hace vivir más tranquilamente. Decíamos, nosotros tenemos que recorrer ese camino, nosotros sabemos que tenemos que llegar allá y que estamos acá, pero no tenemos un camino recto trazado. No existen carreteras ni autopistas, freeways en la vida, sino que tenemos que ir doblando, bajando, subiendo y seguir en movimiento. Así es que para una mejor adaptación, esos 3 puntos son los que lo podemos empezar a aplicar desde ahorita. El hecho de la espiritualidad es importante porque las personas, cuando llegamos a cierta edad, a hacernos maduros, vamos logrando esta capacidad. No todos tienen ese privilegio de ser espirituales o de haber conocido la espiritualidad. ¿Y ustedes han visto las personas que son más espirituales? ¿Cómo son ellos? ¿Son tranquilos? ¿Tienen paz? ¿Son sanos? ¿Sí? Exactamente. Es así como debemos de ser. Una de nuestras misiones en la tercera edad es lograr tener mayor espiritualidad. Y no quiero decir con esto de que se hagan más de ir a misa. Observar sin analizar, observar sin juzgar, esperar a que todo ocurra a la perfección, mientras tú, claro, sigues preparándote y sigues trabajando. No puedes estar ahí nada más acostado, echado, esperando a que ocurran las cosas, tampoco así. Reconoce que eres parte de aquello de lo que provienes, es decir, que eres parte de tu grupo, que eres parte de tus padres, de tu padre, de tu madre, que eres parte de Dios, que eres parte de este mundo, ¿sí? Sirve a los demás con tu tiempo, con el ejemplo. Deja de querer ser y empieza a ser, porque las personas atraemos lo que eres, no lo que pretendes o lo que quieres ser, ¿sí? Es una forma de compartir con los demás. Educamos con el ejemplo, ¿sí? No sé si a ustedes les tocó la fortuna de ser padres, yo creo que sí, y yo no lo entendía hasta este momento que ya soy padre y que me vi una vez, uno de mis momentos de crisis les voy a compartir esta sí se puede decir. Uno de los momentos difíciles fue cuando tenía que escoger un trabajo que implicaba mucho compromiso en pensiones del Estado. Y entonces ese día iba a ir a firmar, ¿no?
Entonces sabía el gran reto y todo lo que implicaba ese trabajo, que implicaba tiempo, 24 horas, por 7 días a la semana, o sea, no tener vida. Entonces, algo dentro de mí demostraba mucho conflicto y empecé a sentirme muy mal, muy mal, muy mal. Tan mal que empecé a ser intolerante con mis hijos. Y les gritaba y a uno de ellos le di una nalgada, ¿sí? Pero tan fuerte que me dolió tanto que todavía recuerdo cómo me duele la mano. Me sentí tan mal que fue un momento de crisis para mí muy fuerte. Y dije, ¿qué demonios tengo que hacer con ese trabajo? Si me estoy convirtiendo en aquello que jamás pensaba que podría. Después, en ese regaño, yo le decía a mi hijo, es que tienes que calmarte, porque estaba inquieto. Es que tienes que calmarte, tienes que obedecer y tienes que... ¿Qué ejemplo le estaba yo dando a mi hijo? Exactamente. Así es que es mejor que empecemos a hacer lo que queremos, lo que somos, y no pretender ser otra cosa. Uno de los elementos más importantes para lograr mayor espiritualidad y tener mayor sabiduría en cualquier momento de la vida, pero especialmente después de los 60, es perdonar, ¿sí? Y perdonar es algo instintivo. No es algo que ustedes puedan meditar, desgraciadamente. Pueden leer los libros que quieran, pueden ir a las misas que quieran, a los encuentros que quieran, tener la voluntad que quieran, pero a veces el perdón a la gente le llega como un toque divino. A veces algo inconsciente. Y ustedes piensen lo que decías. Estoy cargando con tanta depresión. ¿Y por qué es esa depresión? Pues porque tengo rencores. Es que mi mamá nunca me abrazó. Híjole, es que las mamás de antes así eran, no las culpen. A ellas les tocó muy feo también. A algunas personas les tocó ser golpeadas, muy feo, ¿sí? Pero era la forma en que se iba educando, era la forma que ellos aprendían y era la forma que a nosotros todavía nos toca a veces comportarnos. Sin embargo, hemos visto que la humanidad es cada vez más sabia, más tranquila. Cada vez hay menos de ese tipo de cosas. Así es que nunca es tarde para perdonar. Ojalá que lo podamos hacer pronto y no en nuestro lecho de muerte. Perdonarnos a nosotros mismos. Cuando decías el ejercicio, ¿qué estás cargando? ¿Qué estás cargando? Algunas personas dijeron tristeza, cansancio, ¿qué se siente? O los sentimientos de lo que causa la depresión. Pero yo escuché como unas 8 personas que dijeron culpa, ¿sí? Tranquilos, no pasa nada. Lo que tú elegiste, lo elegiste porque en ese momento así se te dieron las cosas. En este momento tienes otro panorama, tienes otro escenario y puedes perdonarte a ti mismo. Así es que bueno, pues nunca es tarde para resetearnos. Ojalá pudiéramos tener un botón como este, cada uno en nuestro corazón, en nuestro cerebro, en donde diga reset, me voy a resetear, es decir, voy a borrón y cuenta nueva. Sí se puede. ¿Quieren saber cómo? ¿Quieren que les diga? Sí, pícale el botón. Ok, se los vamos a decir, Leti y yo, en un fin de semana. Va a haber un buen fin de semana en noviembre, 22 y 23. En este fin de semana te darás la oportunidad de reencontrarte. Después de los 60 años, inicia un nuevo ciclo de vida. Aprende en qué consiste el envejecimiento y cómo dominarlo en tus manos. Sigue siendo el arquitecto de tu propio destino y nunca es tarde para tener una vida plena. En este retiro
taller, conferencia que vamos a tener en Ajijic. Les daremos toda la información, punto por punto, tal vez más personalizada, para que las personas se puedan resetear a sí mismas. Después de este buen fin de semana, tú decides cómo seguir viviendo. Ya casi para despedirnos, quisiera compartir con ustedes una frase que siempre llevo para todas partes. La escribió, la dijo Albert Einstein, una persona con una gran inteligencia matemática, lógica y física, aunque tenía muy mala inteligencia emocional. Pero él decía, la vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, tienes que seguir avanzando. Muchas gracias.